hablar de, de, de esos temas que por ahí pueden ser bastante complicados o fuertes de procesar para algunos. Eh, pero bueno, yo confío en el Señor. Yo confío en el Señor y yo lo dejo yo lo dejo en las manos de Dios, que sea lo que Dios quiera. De verdad le oré al Señor y el Señor me respondió, me dijo que lo hacía porque no tenía miedo de decirlo y de hacerlo y de obedecer. Así que por eso me daba esos temas. Así que nada, yo confío en el Señor de que hago su voluntad. Entonces, yo les voy a mostrar que me gustaría que pudiéramos charlar, que no sea simplemente un monólogo, así que me gustaría que pudiéramos también participar de esto. Yo les voy a poner una pregunta que les quiero hacer, lo van a ver en la pantalla. Si me da un momento, ahí lo van a ver y me gustaría que, no es que todos tienen que responder, pero aquellas personas que deseen responder puedan hacerlo con toda la libertad, ¿sí? De manera sincera y personal. Voy a compartir mi pantalla. Ahí creo que está. En un momento que estoy en... Aquí está. Bien. Entonces, la pregunta que yo tengo para ustedes, la cual vamos a hablar y que, bueno, tiene mucho que ver con lo que vamos a leer en su palabra el día de hoy es, ¿alguna vez pensaste en que podrías ser perseguido por causa de Jesús? ¿De qué manera crees que serías perseguido? Yo creo que quizás lo hemos leído, lo hemos escuchado en alguna prédica, pero quizás no nos hemos detenido a pensarlo. De hecho, muchas veces uno dice, bueno, no creo que el Señor venga en estos tiempos. Lo más probable es que yo parta con el Señor antes de que llegue el tiempo de ser perseguido, pero realmente lo has pensado en algún momento y de qué manera piensas que serías perseguido, si lo has llegado a pensar. Me gustaría que, bueno, aquellos que decidan eh, participar, bueno, puedan abrir su micrófono y comentar. Yo he pensado a veces en temas de perseguidos en estos tiempos, que quizás en algún momento ¿qué pasaría? Pensaba si nos persiguen y no nos permiten tener ningún culto público. O sea, nos cierran todos los edificios, no nos permiten. Pensaba, bueno, cómo buscar otras estrategias frente a esa situación de persecución. Y que a veces me da la impresión que no estaríamos lejos de que cosas así ocurran. Es verdad, ciertamente. Yo por ahí pienso que, no sé si perseguido, pero sí muchas veces cuando uno le quiere dar un mensaje de parte de Dios, por ejemplo, a un compañero de trabajo o alguna persona que se entera que vos sos cristiano, eh, te critican. Mirá este, se hace el santito, o mirá este, se piensa que es mejor que yo, por solo hecho de compartirle una palabra de Dios. A veces, no me lo han dicho en la cara, pero lo he sentido, lo he visto con mis ojos, que por ahí, no sé si es una parte de persecución, pero sí una crítica fuerte, digamos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo creo que en mi caso yo lo veo como que también hay situaciones que estamos llegando, como dice Félix, extremas con respecto a reunirnos, pero también lo veo cotidiano, tal cual lo que dice hermano Sergio, porque con nuestras acciones pequeñas nos persiguen, mirando nuestro accionar y nuestra santidad. Esta semana me pasó algo también bien puntual, en la cual yo tenía que demostrar mi santidad porque estamos haciendo relevamientos, o sea, propaganda por la calle, en adultos, por la calle, y mis compañeros dijeron, no, nos vamos a quedar 2 horas, nos vamos a volver antes. Y no, bueno, Trini, te pasamos a buscar, y más yo me vengo en auto con ella.
Entonces le dije, no, yo me voy a quedar. Ah, no, pero yo te paso a buscar. Le dije, no, yo me voy a quedar. O sea, es como uno entra de 8 a 12 y dice, a las 10 me voy, una cosa así, ¿no? Nada más que en adulto. Y uno es, por los compañeros, tildado, ah, vos sos esto, vos sos aquello. No importa, es lo que uno es ante Dios. Y yo creo que eso también es una persecución, ¿no? Es una forma de decir, a ver, pon en práctica, y en estos últimos tiempos se va a ver mucho eso. ¿Quién es el verdadero cristiano que no dice con su boca, sino que hace? Y vamos a ser perseguidos. Así es, tal cual. ¿Alguien más desea participar? Bueno, 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 que pastora, hable el que dele, iba a hablar. No, dele. dele, dele, pastora, usted primero, después yo. Bueno, Dele. segunda Timoteo 3:12 dice que todos los que viven según la voluntad de Dios padecerán persecución. Yo me acuerdo que en tiempos de aquí de la guerrilla comunista, ya habían venido personas como, creo que se llamaba Andrés alguien, para prepararnos para vivir en una sociedad comunista, ¿no? Hemos pasado tiempos feos siempre. En el comienzo de la obra en Argentina, los que hacían lío, quemaban los templos, eran, no me acuerdo cómo se llama esa rama política que no quieren la autoridad, anarquistas. Bueno, siempre ha habido persecución. En lo personal, estoy interiorizada que hay muchos lugares en el mundo que hay persecución violenta, así que uno está obligado a pensar qué haría si están en una situación extrema, ¿no? De perder la vida por causa de Cristo. Siempre hemos orado con mi esposo por las personas perseguidas para que sean fieles hasta el fin. Cuando me entero de que alguien está en persecución o perder la vida, como en Irán, por causa de Cristo, es bueno orar que sean fieles hasta el fin. La verdad que uno no sabe cómo va a reaccionar, pero que Dios nos dé gracia para no negarle nunca, ¿no? Y yo me cuido de que me persigan por ser demasiado directa. Estoy aprendiendo, no sé si no lo tomo como hipocresía, a hablar las palabras que no va a hacer que la gente se enoje violentamente. Y yo pienso que es sabiduría, ¿no? Para poder seguir tratando con las personas de manera que alguna vez cuando estén disponibles le pueda hablar del Señor. Esa es mi experiencia. Amén. Bueno, yo sí he pensado que vamos a ser perseguidos, que voy a ser perseguido, y por lo menos en Venezuela, por muchos años, nunca nadie tuvo que ver con la iglesia evangélica. Los gobiernos pasaban, venían, se iban, llegaban, volvían a irse, y nadie tenía que ver con la iglesia evangélica. Pero llegó un momento en que el gobierno de turno empezó a exigirle a las iglesias que tenían que estar registradas, que tenían que ir y presentarse en el Ministerio de Justicia, hacer un registro de la iglesia y decir cuántos miembros tenía, dónde estaba la iglesia, dar una completa cantidad de datos. Eso creó pues un cierto temor dentro de los pastores y la iglesia evangélica, porque nunca en Venezuela se había tenido cuidado de esto. Es más, en Venezuela nunca había una data de cuántas iglesias evangélicas habían, cuántas había por barrio, por ciudad, por provincia. Y ahora sí lo hay. Eso fue debido a que en determinado momento el gobierno exigió que las iglesias evangélicas tuvieran su registro. Esto es parte de eso, pues, de que en determinado momento la iglesia sabe dónde está el pastor, dónde vive el pastor,
dónde viven los miembros de la iglesia, cuántos son, quiénes son. Y a la hora de una persecución, no van a estar viendo quién carga una Biblia en el brazo. No, ellos van a saber quién verdaderamente es el que está con Cristo y quién es el que no está con Cristo. Entonces, siempre lo hemos pensado, el día que haya una persecución en Venezuela o a nivel mundial del evangelio y de los evangélicos, pues en particular, van a saber dónde estamos. Incluso nuestros teléfonos son monitoreados, nuestras computadoras son monitoreadas, lo que nosotros hacemos es monitoreado y saben quiénes nos reunimos, dónde nos reunimos. Si los algoritmos inteligentes saben que si nosotros escuchamos música cristiana, nos manda cada día más música cristiana a nuestros teléfonos, a nuestros programas de YouTube. Eso es muestra de que nos tienen identificados, que saben cuáles son nuestros gustos. Y yo creo que en determinado momento, cuando la persecución del pueblo de Dios llegue, si se llega a dar sistemáticamente como creemos que se va a dar, vamos a ser perseguidos. Y siempre lo he pensado cuando empecé a darme cuenta de esto, y lo he creído y creo pues que vamos a ser perseguidos, vamos a ser ubicados y van a ser que, aquí dice, ¿de qué manera crees que serás perseguido? Bueno, haciendo que nosotros reneguemos de nuestra fe. Reneguemos de nuestra fe. Nos van a negar los cupos en las universidades, en las escuelas. Creo que nos van a negar nuestros derechos. Esa forma, porque simple y llanamente porque somos cristianos. Así es, así es. La verdad que sí. ¿Alguien más quería participar o si no, bueno, seguimos entonces? Bueno, creo que ustedes han dado ejemplos bastante interesantes acerca de lo que es la persecución. Quizás algunos lo hemos pensado en una manera, en una escala un poco más personal y pequeña, otros lo hemos pensado en una escala un poco también que involucre a la iglesia, al pueblo de Dios en general. Pero realmente el tema de la persecución está latente y yo quiero leerles ahora dos pasajes de la Biblia, uno con Jesús iniciando su ministerio y uno con Jesús ya finalizando su ministerio antes de la muerte, su crucifixión y resurrección, que nos hablan acerca de esto, ¿sí? Así que yo voy a salirme de acá un momento. Yo lo tengo acá, ustedes lo pueden buscar también. Se los voy a mostrar. Soy un poco bastante visual. Se los voy a poner aquí bastante grande. Y es precisamente Mateo, es Mateo 5, y en Mateo 5 el versículo es el 11. ¿Sí? Obviamente esto es parte del Sermón del Monte, que lo vemos en Mateo 5 y a Jesús en el principio de su ministerio, ¿sí? Creo que es la primera predicación multitudinaria que Jesús le da a los discípulos y a toda la gente que obviamente se estaba congregando en el lugar, ¿sí? Y dice así, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, igual está ahí en la pantalla. Acá está el versículo 11 que está acá, que creo que se está viendo, ¿no? Sí se ve en la pantalla. Sí. Dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que en los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Jesús no solo viene dando una serie de bienaventuranzas, sino que quiere cerrar esto, o se enfoca en esta parte, justamente iniciando su ministerio. Es interesante, ¿no? Dice que Dios los bendice cuando la gente les hace burla, los persigue y miente acerca de ustedes. Dice toda clase de cosas malas porque son mis seguidores. De alguna manera Jesús sabía lo que se avecinaba en el futuro.
Y por eso creyó importante poder incluir esto y decirle a sus seguidores que iban a pasar por todas estas cosas. Era una señal de alerta que Jesús estaba poniendo, pero esa señal de alerta que, a ver, cuando tú le dices a una persona, mira, la gente se va a burlar de ti, la gente te va a perseguir y la gente va a decir toda clase de cosas malas sobre ti, de alguna manera uno no se va a sentir bien, es como que, bueno, esto no es algo bueno, no es algo positivo de ninguna manera. Pero Jesús considera que esto es una bienaventuranza, es una bendición. ¿Por qué? Porque a todos aquellos que pasen por esto, les espera una gran recompensa. ¿Sí? Les espera una gran recompensa en el cielo. Y les recuerda, o sea, Jesús le dice, esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo. Recuérdense que a los antiguos profetas también los persiguieron de la misma manera. Y sufrieron prisión y amenazas de muerte, como Elías, por ejemplo. O sea, Jesús estaba claro en lo que les estaba diciendo a sus discípulos y lo decía por una razón, porque era muy claro. Y no solamente porque en el periodo de la Alta Edad Media fueran perseguidos, de la Edad Media y la Alta Edad Media fueran perseguidos por el Imperio Romano. Véase la historia de la iglesia primitiva, no solo allí, sino que esa calma que empezó cuando vino Constantino y cambió todas las cosas y engavetó a la iglesia dentro del templo, que dio inicio a todo lo de la iglesia católica y seguimos con la historia más adelante, esa paz aparente que apareció donde las instituciones y los gobiernos y reinos del mundo toleraban y inclusive formaban parte de la iglesia, veas entre comillas, en algún momento eso iba a cambiar. ¿Sí? Las cosas no iban a seguir de esa manera. Y para eso nosotros tenemos que hacer una lupa y vamos a acercarnos un poquito a Mateo 24. ¿Sí? Mateo 24, del versículo 4 al versículo 14. Porque le preguntaron, los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿qué va a pasar cuando, o sea, cuáles son esas señales? ¿Qué va a pasar cuando tú regreses? Entonces Jesús empieza con un capítulo bastante interesante, o sea, con un texto bastante interesante explicándole algunas cosas, y yo quiero extraer esto porque es bastante largo de por sí, y por ahí podemos tomarnos, son muchas cosas, muchos puntos por tomar, pero yo quiero enfocarme en esto nada más. Dice, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Guerras y amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra, con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Ojo, dice, todas estas cosas son un abreboca, ¿sí? Entonces, luego dice en el 9, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Esto suena inclusive un poco más heavy, ¿no? Que lo que vimos al principio, un poco más fuerte. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Porque el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Entonces, cerrando ya su ministerio, Jesús hace una advertencia. Esto es un poco más fuerte. Jesús dice, quizás los otros un poco más, van a hablar cosas malas de ti, se van a burlar de ti, te van a perseguir, pero creo que Jesús hace un zoom un poco más grande y dice, bueno, pero te van a arrestar,
te van a perseguir y te van a matar. O sea, no es simplemente una burla, te van a matar. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Y en este proceso da algo muy clave. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Esto es bastante quizás preocupante y nosotros tenemos que nada, reflexionar un poquito sobre esto, sobre todo esto. Y yo creo que cuando nosotros leemos la pregunta que dice que, bueno, si hemos pensado que vamos a ser perseguidos, yo creo que si uno hace una pregunta interna, una reflexión interna, muchos quizás pensamos que a lo mejor eso no va a pasar conmigo. O sea, a lo mejor yo no lo voy a... Esto que dice acá la Biblia, yo no lo voy a ver, eso no va a pasar conmigo. Es muy probable que, bueno, a lo mejor, no sé, yo soy muy grande y pueda que parta con el Señor y no ver estas cosas. O, como dice el pastor, puede que realmente sí veamos estas cosas. O a lo mejor quizás en un grado y después puede que Cristo venga y más adelante obviamente sabemos que muchas otras cosas peores pasarán. No nos vamos a poner, no vamos a entrar en el tema del apocalipsis y de las posiciones de la venida de Cristo. O sea, ese no es precisamente el tema de entrada, pero sí es necesario que nosotros entendamos algo. Quizás nosotros estamos muy despreocupados, más de lo que deberíamos estar sobre esta situación. ¿Sí? Muchas veces porque nosotros estamos preocupados en cosas personales y a lo mejor no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sí? Por ahí a lo mejor nosotros estamos encerrados en nuestra casa y vemos una pequeña abejita que está dentro de nuestra casa y decimos, no pasa nada, es una abejita. ¿Me puede picar? Sí. Pero obviamos que es muy probable que haya un panal cerca que esté, no sé, en el techo de nuestra casa, que esté lleno de abejas y que en el momento de que nosotros salgamos o dejemos la puerta abierta, se van a meter todas esas abejas y nos pueden picar y nos pueden hacer daño. Pueden ser abejas, pueden ser avispas. Realmente sabemos que es muy fácil nosotros decir, bueno, simplemente creemos que no va a pasar eso. Pero ¿y qué tal las nuevas generaciones? Quizás acá en su mayoría somos personas, todos somos adultos, pero por ahí somos adultos un poco de edad un poco más avanzada, por encima de los 50, 60. Quizás nosotros ya hemos pasado por muchas cosas en nuestra vida, pero hay algo muy importante. ¿Y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué van a vivir ellos? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los nietos? ¿Les tocará a ellos vivir esos tiempos difíciles? ¿Existen de verdad esos tiempos difíciles? O sea, de verdad se van a ver esos tiempos difíciles. Y yo escuchaba a mi papá que estaba diciendo que es muy probable que nos vean a través de los teléfonos y todo eso. Y uno dice, eso todavía es el futuro, eso no pasa. No, hermanos. Eso está más que preparado ya. Eso está más que preparado ya. Eso está más que avanzado ya. Más avanzado de lo que ustedes se imaginan. El desafío que viene, que va a venir y que no va a tardar mucho tiempo en venir, va a ser bastante grande para el evangelio y para las iglesias y para cada uno de nosotros. Y especialmente para nuestra familia y para los más jóvenes de nuestra familia. Y creo que es el mensaje que tenemos para reflexión. Quizás nosotros no nos pase mucho, pero a las nuevas generaciones les va a pasar. ¿Sí? Y nosotros tenemos responsabilidad también en las nuevas generaciones. Porque nosotros, que podemos ver las cosas que a lo mejor ellos no quieren ver, podemos guiarlos. ¿Qué sucede? Miren, realmente todo eso es posible. Yo que soy informático y trabajo en la informática, sé
lo muy posible que es, ¿sí? Lo completa y absolutamente posible que es. Quizás ustedes no están muy enterados, pero desde el año, a principios del año 2022, y se ha incrementado este año, el nivel de censura, ojo, de censura en las redes sociales y en el internet ha crecido un montón. Y no solo contra los inconversos, sino también contra los cristianos. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso realmente. No nos damos cuenta de eso. Nosotros descargamos una aplicación en nuestro celular como Facebook, pero no sabemos que en los términos y condiciones Facebook dice que puede utilizar todos nuestros datos, escuchar nuestra llamada, mirar cuáles son nuestros contactos. Todas esas cosas nosotros por ahí no le prestamos mucha atención. Pero todas esas cosas son posibles. Te ven y te pueden bloquear y te pueden censurar. A la gente no le importa eso. Pero es algo que va a pasar. Por ahí a lo mejor creemos que no es factible porque, bueno, ¿quién le va a estar prestando atención a mí? ¿Me entienden? Pero lo que se está viniendo y lo que se está preparando y lo que va a venir a partir de este año va a empezar a traer sus consecuencias un poco más reales y ustedes van a ver, es que la Biblia se está cumpliendo y yo no me he dado cuenta. Sí, la Biblia se está cumpliendo y ustedes no se han dado cuenta, es muy probable, sí. Sí. No sé si ustedes tienen una idea, pero existe algo en el nivel mundial que se acaba de dar hace como 3 semanas, que se llama Foro de Davos. No sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de eso. ¿Sí? El Foro de Davos. Es muy probable que lo hayan escuchado, no lo hayan escuchado hablar. Esto es algo real, existe, pueden buscarlo en internet. ¿Sí? Para los que están mirando la pantalla, es esto que está acá, para los que no crean que lo que dice Elber es todo mentira, está diciendo este hermano. Ok, esto que llama acá se llama Foro Económico Mundial, o mejor conocido como el Foro de Davos, porque se da en la ciudad de Davos, en Suiza. Tiene una particularidad bastante interesante. ¿Sí? El feminismo actual, el aborto, la ideología de género, ha partido de este foro. ¿Sí? O sea, los acuerdos mundiales de los gobiernos para todo esto, todas las bajadas, nacen de este foro. De aquí va la ONU. ¿Sí? Cada vez que sucede este foro, como sucedió hace 3 semanas, uno tiene que, bueno, agarrarse la silla porque no sabe qué es lo que nos van a meter. Y qué es lo que van a hacer. Y el de este año tuvo una particularidad muy interesante, que estuvo enfocado en 2 cosas en particular. Una de esas cosas en la que el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, se dio hace 3 semanas este año, se dio, que se habló, bueno, fue todo el tema del cambio climático, el ecologismo y todo lo que los gobiernos van a hacer, como promover la comida de comer insectos y todas esas cosas, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas, porque quizás es lo que no nos compete tanto, pero nos va a afectar. Después ustedes lo pueden investigar si quieren, internet está lleno de videos de estos señores, grandes lores del mundo, hablando de esto, grandes líderes mundiales. No solo eso, y el castigo por usar el auto, te van a hacer pagar dinero para que lo uses menos, y bueno, otro montón de cosas. Pero hay uno muy en particular que nos afecta a nosotros como cristianos y que tiene que ver con todo esto. Y es que se estableció una regulación exhaustiva por parte de los gobiernos contra todas las personas que compartan noticias falsas o lo que se llama las fake news, por ahí les pueden escuchar, las fake news o noticias falsas, o que digan algo que no sea verdad. Pero la pregunta es, ¿y quién dice que es verdad y que no es verdad? Es importante.
El tema está en que ellos no consideran verdad, por ejemplo, algunas cosas que el Evangelio sostiene. ¿Qué quiere decir? En el foro de Davos se habló, dentro de todas las cosas que se habló, o sea, que no solamente ciertos grupos políticos, sino también religiosos, entre esos la iglesia evangélica, manejando discurso de odio. Y la idea de ello es erradicar el discurso de odio. Y se está bajando control exhaustivo con penas a todas aquellas personas que promuevan el discurso de odio, como por ejemplo, estar en contra del aborto y promover la vida, como decir que existe solamente el hombre y la mujer, ¿me entiendes? Como nosotros lo creemos los cristianos evangélicos. Eso es discurso de odio. Y como eso es discurso de odio, eso va a ser regulado y va a ser castigado. Entonces ustedes dicen, ah, pero y la Biblia dice, y parece que se está cumpliendo algo, ¿no? De hecho, ya pasa, porque es muy probable que uno diga, no, eso va a venir, ¿será verdad? ¿No será verdad? Sí, miren, en una escuela católica, este es un diario de Toronto, Canadá, en una iglesia, en una escuela católica, esto es lo más impresionante y aquí vamos a lo bueno. En una iglesia, escuela católica, en un secundario católico, un estudiante en un debate afirmó que existen solamente dos sexos porque se estaba promoviendo toda la agenda ideológica trans y que no se puede ofender a las personas trans diciendo que solamente existen dos sexos. Y bueno, lo hicieron y lo arrestaron. Y no es el único, ya han arrestado pastores, estudiantes, inclusive hay un tipo que no es cristiano que se llama Jordan Peterson, si quieren lo pueden buscar. El tipo no es cristiano, pero está así de serlo por toda la persecución que está recibiendo. Ese tipo Jordan Peterson, inclusive lo quieren meter en un campo de reeducación, o sea, encerrarlo en un lugar y reeducarlo para que deje de decir cosas que son discurso de odio para la nueva agenda globalista. Es increíble, ¿no? Porque esto aquí explica lo que pasó y que, bueno, fue una iglesia católica que enseña, bueno, la diversidad, una escuela católica y que parece muy raro, como es que se llama St. Joseph Catholic High School. Parece raro que esta escuela católica y estos directivos católicos permitan este tipo de cosas. Y me llama la atención porque aquí dice que muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán, más allá de que sabemos que son católicos, pero pasan en los evangélicos, pasan en los cristianos. Y ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Entonces, quizás esto se está dando en Canadá. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar para que llegue acá? Porque acá en Argentina, una de las cosas, si guiados por lo del Foro Económico de Davos, quieren establecer algo que se llama el Ministerio de la Verdad, que ya lo acaban de establecer en Australia y ya lo están preparando en otros países. Acá en Argentina se llama Ministerio de la Verdad, que es precisamente esto, o sea, un ministerio que promueva ley, o sea, que haga cumplir la ley y que se apruebe lo del tema del discurso de odio y para poder hacer pagar con cárcel a las personas que promueven cosas como las enseñanzas de Jesús, por ejemplo. Pero no solo viene por este lado, ¿sí? No solo viene por este lado, ¿sí? Sino que además de todo eso, se quiere infiltrar a la iglesia y empezar a destruir a la iglesia desde adentro. Y acusar a las personas que no están de acuerdo de transfóbicas, homofóbicas, gente que genera discurso de odio. Es básicamente la idea, ¿sí? A ver, les voy a mostrar algunas cosas. Hace 2 días
Las primeras iglesias que están cayendo en todo esto son las presbiterianas y las anglicanas, iglesias protestantes. Como por ejemplo la iglesia de Inglaterra, que tiene muchas sucursales y más de 4.800 escuelas. Inclusive, como dice esta noticia, fíjense, de febrero 10 del 2023, no es de hace mucho tiempo, que quieren empezar a usar a Dios como ella, o sea, como un pronombre ideológico, y no referirse a Dios como varón. Y enseñan todo esto en todas las escuelas, 4.800 escuelas tienen en el mundo. Iglesia anglicana, no es pequeña esta denominación. Los presbiterianos también están metidos en eso. Miren, permitiendo que los drag queen y toda esta gente se mete. Lo voy a pasar rápido porque de verdad no, se los voy a mostrar en estos videos. Iglesias presbiterianas, toda la ideología de género metida. ¿Sí? Name is Britta Filter, and she is the Queen of New York. Y uno piensa, no, es que eso no pasa. Eso no está pasando. Es una persona drag queen que después termina predicando en la congregación. No es la única. Of the world. May your word shine upon us like glitter under the stage lights. May it pop like a death drop in a crowded, dingy basement. All are welcome here. Pride isn't a place, it's a feeling of being proud. The pride flag represents being proud of who you are. We fly to show pride and support of our LGBTQ friends. Let's start with gay. Someone To be presenting to you local drag legends. Todo eso pasa. Yo lo había visto antes y busqué este video recopilatorio que está bueno. En las iglesias católicas y en las iglesias evangélicas también. Interesante, ¿no? El tema está en que todos aquellos pastores, como un pastor en Canadá, fue denunciado por transfóbicos por no permitir a gente queer hablar en su congregación. Que lo liberaron hace como 3 meses más o menos. Lo terminaron liberando y pagando una fianza millonaria para poder liberar al pastor. Ahora, el tema está en que ¿ustedes creen que estamos lejos o estamos más cerca de lo que la Biblia nos está diciendo? Yo creo que estamos bastante cerca. Con esto no estoy diciendo ni estoy promoviendo en ningún momento odio a las personas homosexuales, para nada. Estoy hablando de un tema ideológico, de un tema político que se quiere introducir. Y muchas veces uno piensa que, bueno, o sea, realmente estas cosas no pasan, ¿no? O sea, como que le baja la importancia a esto. Pero pienso que nosotros vamos a ser perseguidos por discurso de odio. Sí, estas personas no están allí para ser redimidas, no es que quieren ser redimidas. Perdonen que por ahí muteé algunos, no sé si quieren decir algo o para si no mutear el micrófono. Que por ahí estaría bueno que hablaras un poco de lo que está pasando a nivel mundial con el tema del microchip en implantes de humanos, que se cumple con la palabra en Apocalipsis que habla del sello, ¿no? Aquellos que no tengan el sello, o sea, el microchip, no podrán comprar ni vender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser perseguidos también en eso, porque los que no nos dejemos, por lo que está pasando, recién yo le comentaba a Sergio, en el 2018, no, en el
En el 98 fue el primer microchip implantado en un ser humano. En Estados Unidos la gente ingresa a los comercios por medio de un microchip implantado en sus manos. En Brasil también, o sea que lo tenemos cerca, lo tenemos acá nomás. Y eso está pasando desde el año 98 en otros países del mundo. Sí, de hecho, en una próxima oportunidad, les voy a traer un video de este año del foro de Davos, donde el director del Foro Económico Mundial, ¿sí? Le dice a un entrevistador que le está haciendo algunas preguntas sobre las cosas que van a venir o sea, que se están acordando y todo eso, y él les dice, mira, tú y yo no sabemos, pero es muy probable que muy pronto nos vamos a encontrar tú y yo aquí con un chip, le dice. Les voy a conseguir el video, lo que pasa es que tengo que buscarlo traducido porque está en inglés. Está en inglés. Es muy probable, le dice al entrevistador, es muy probable que tú y yo nos volvamos a encontrar acá y tengamos un chip. Entonces es un gran avance. La idea que ellos están planteando de tener el chip para controlar a la población es dos cosas. Primero, tener el control con el tema sanitario y un control a nivel climático, porque lo que se quiere implantar es que para poder cuidar el planeta hay que medir lo que se llama la huella de carbono. Pueden buscarlo en internet. Está, la información está disponible, nadie está ocultando nada. Eso está ahí. Ustedes son los que tienen solamente que meterse y se van a dar cuenta de muchas cosas. O sea, no es algo privado, eso es súper público y hay diarios, publicados diarios en Europa, en Estados Unidos. No es algo que ni siquiera no hablan los medios. De hecho, lo hablan los medios. Hablan acerca de que se tiene que medir el tema de la huella de carbono. Y entonces esa huella de carbono tiene que estar registrada. Entonces tienen que monitorear para saber cuánto carbono tú gastas. O sea, por ejemplo, cuando usas el auto, cuando vuelas en avión, todo ese tipo de cosas, y tú tienes que pagar un impuesto por hacerlo. Entonces eso va a hacer que la población, para no pagar el impuesto, deje de usar auto y deje de viajar en avión, de comprar carne, por ejemplo, porque contamina el ambiente con las emisiones de CO2 y todo ese tipo de cosas, por eso. Entonces, como les decía, son muchas cosas, después si quieren podemos hablarlo, porque ya la hora avanza, pero no solo eso, el tema está en el ataque a la doctrina. O sea, uno piensa que no es así. O sea, yo por acá tenía un video, o sea, tengo mucho material, pero por acá hay un video de un tipo que habla acerca de por qué Jesús es trans. ¿Sí? Y acá hay ese sí se lo voy a mostrar porque es rápido. Hay un video donde son activistas trans diciendo con un cartel Jesús es trans. Ahora, ¿por qué dicen Jesús es trans? Porque dicen que Jesús nació de María, solamente de María, y por lo tanto tiene los cromosomas XX. Y como a Jesús le dicen él, y hablan de él Mesías, entonces eso quiere decir que Jesús hizo una transición, o sea, es una mujer, pero se pasó, o sea, hizo su transición a hombre y por lo tanto Jesús es trans. Entonces, de verdad uno tiene que estar atento, tiene que estar pendiente. Estas cosas que Jesús está anunciando al final se van a cumplir. Se van a cumplir. Aquí lo dice claro. En los últimos tiempos muchos se van a apartar de mí, se traicionarán unos a otros, se odiarán. Los van a arrestar por la verdad, los van a perseguir por la verdad. Pero dice, alégrense si lo hacen por causa de mí. ¿Sí? Porque van a tener recompensa en el cielo. Pero si a nosotros nos persiguen y nos mantenemos firmes en el evangelio, ¿sí? Si nosotros nos persiguen y nos mantenemos firmes en el evangelio, creo que también es necesario que aportemos a las nuevas generaciones desde nuestro punto. No les estoy diciendo que le hablen a los jóvenes, les estoy diciendo hablen a su familia, a sus hijos, a sus nietos.
porque ellos son los que más carga ideológica reciben todos los días en el colegio, a dónde van. Eso es lo que más carga ideológica reciben. Y van a hacer que abandonen el evangelio, que no quieran saber nada de Jesús. Así que uno tiene que ponerse en pie de guerra con esto. ¿Por qué? Porque yo quisiera, yo no tengo hijos, pero si cuando tenga un hijo, yo quisiera que si a mí me persiguen por causa del evangelio, yo quisiera que él fuera también uno de los perseguidos y de los bienaventurados, no de los que traicionan al Señor. Antes de esto, en los versículos anteriores, ustedes pueden leer acá en Mateo 24, que dice que cuando Cristo venga, o creo que después me parece, cuando Cristo venga, lo voy a buscar, ya va. Cuando Cristo venga, va a separar, Mateo 24, va a separar a los corderos, a los de las ovejas, perdón, a los, ahí se los voy a leer bien. Se los voy a leer, ¿dónde está? ¿25:31? No, es el 24, ya les voy a decir, enviarán ángeles. Está un poco después, lo que pasa es que son un montón, hay que leerlo. Hay una parte donde dice que, si quieren lo leen para no sumar tiempo con esto, que el Señor va a hacer una separación, o sea, de sus escogidos y de aquellas personas que obviamente no creyeron en el Señor. Entonces, pienso que esto es importante. Mateo 25, 32, 34. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y bueno, continúa diciendo, pero 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así es. Amén. Entonces, yo creo que a todos nosotros nos gustaría que, que nuestros nietos y nuestros hijos y nuestros familiares y aquellos jóvenes en los cuales podamos tener contacto también sean parte de las ovejas y no de las cabras. Es fundamental, ya que tenemos la oportunidad de ser adultos de autoridad y de referencia para ellos, podemos influenciar. Y no nos dé miedo de enfrentarnos a esto, porque va a ser difícil, pero no tenemos que tener miedo de enfrentarnos a esto, porque más miedo nos debería dar que sean contados con las cabras y no con las ovejas. Ese es el miedo que deberíamos tener. Pero no nos debe dar temor de enfrentarnos a esto y enfrentarnos a todas las ideologías que van a ser parte de eso. O sea, eso es algo que va a venir y tenemos que prepararnos. Ustedes lo pueden seguir. O sea, no es algo oculto, no es algo que... Me acuerdo cuando yo era adolescente, y con esto cierro ya, cuando yo era adolescente que estaba lo de... salía mucho en las canciones, te metían cosas diabólicas cuando las tirabas al revés. Ponías la canción al revés. Yo me acuerdo, yo tenía, no sé si 15, 16 años, y tomaba canciones, o 17, y las giraba al revés y escuchaba, y tenían distintos mensajes diabólicos, eran reales, o sea, no era una mentira. Yo agarraba un programa de computadora y las que podía hacer girar la canción, y se escuchaba al derecho bien el mensaje que querían dar. En ese tiempo estaba todo oculto. Ahora no, ahora está todo así a cara destapada, o sea, no es nada oculto.
Si ustedes quieren consultar, pueden consultar. O sea, ustedes se meten en sus propias páginas y ahí está todo. O sea, no es algo oculto, no es algo que no está. No es algo que no está. Ya va, un momentito. Ahí está. Perdón. No es algo que no está. Entonces, yo los animo a que seamos atentos. Estas cosas vienen, no sabemos cuándo van a venir y de qué envergadura vamos a pasar, pero de alguna manera es muy probable que tengamos que luchar contra esto, las iglesias, los pastores, hay que enfrentarse a eso. O sea, a mí me pone triste cada vez, por ejemplo, hace poco, el año pasado, perdón, vi una congregación acá de Cipolletti, evangélica, hablando de infancias, o sea, y metiendo todo este tema ideológico. Yo digo, bueno, estás arrodillándote al enemigo literalmente. O sea, estás aceptando el tema ideológico, ¿para qué? Para no ofender a la gente. No podemos sacrificar nuestros principios y lo que la Biblia nos dice. Como decía el pastor al principio, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. No podemos sacrificar la palabra de Dios, nuestros principios, las enseñanzas de Dios en nuestros corazones por medio de su palabra, en el altar de la conveniencia, en lo que más me conviene. No, me conviene es nadar a favor de la corriente y ser parte de las cosas para no ofender a la gente. No, lamentándolo mucho, no estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser firmes, resistir. Y si somos perseguidos, tenemos que alegrarnos porque nuestra recompensa en el cielo está segura. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Sé, Padre Santo, que son temas quizás un poco complicados, polémicos, pero tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Y si tú has determinado que se hable de este tema en este tiempo, en esta hora, es por una razón, Señor, porque tú sabes, Señor, qué es lo que nos depara en el futuro, Señor, qué es lo que viene en el futuro para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia, Señor. Y es por eso, Señor, que tú, Señor, has hablado. Por eso confiamos en ti y nos ponemos en tus manos, para que nos sigas instruyendo y preparando, Señor, para que podamos ser obreros fieles, atentos, Señor, celosos de tu palabra, de tu obra, Señor, y que podamos abrazar con amor a estas nuevas generaciones y a aquellas personas que han sucumbido ante estas ideologías, Señor, pero para que puedan, Señor, renunciar a todo aquello, Señor, y puedan buscar tu presencia, puedan abrazarte a ti, Señor, y no, Padre Santo, cambiar tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que nos has escogido para este tiempo, y se vamos a ser bienaventurados, Señor, si por tu causa, Señor, somos perseguidos, se burlan de nosotros, somos arrestados, inclusive somos muertos, Señor, por tu causa, Señor. Si es así, vamos a estar orgullosos, vamos a estar felices, Señor, porque tú nos vas a esperar con un gran abrazo en el cielo. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Señor, en este tiempo y porque vas a ser bueno con nosotros en los tiempos que vienen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Elber. Buenísimo. Nos diste un golpe en la cabeza, como vos lo sabés hacer, y el Señor te usa para eso. Así que te dejamos que el Señor te siga usando, golpeándonos la cabeza para despertar a situaciones que siguen ocurriendo y que van a ocurrir. La verdad que es para seguir el tema y otros temas así. Gracias, Elber. Hola, Gilda, buen día. ¿Cómo estás? Qué lindo verte. No te escuchamos, pero te vemos renovada. Pido disculpas porque la verdad que me está costando tanto levantarme, me acuesto tan tarde y me levanto, pero súper tarde, la verdad que me desconozco. Ya me he olvidado de las 6 de la mañana. Bueno, qué bueno que puedes dormir. Nos alegra por ese lado. Sí. ¿Ustedes todo bien? Sí, Bien, sí, gracias. gracias a Dios. Qué bueno. Que Dios los siga bendiciendo hacia todos.
Bueno, gracias, Hilda. Igualmente. Bueno, gente, seguimos en contacto, seguimos meditando, seguimos reflexionando. Así que, y seguimos en comunión. Ay, Dios. ¿Qué te pasa, Pastora Elba? ¿Estás preocupada? Me estoy acomodando. Pensé que se te había caído el mundo. Bueno, nos Un vemos. banco que gira. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Chao, chao, Hermoso chao, domingo. chao. Dios les Chao, bendiga. chao. Bendiciones. Linda semana. Chao, chao, buenas semana. Besitos. Chao, Luz Marina, chao.